Bienvenidos. La agenda de este año 2016 estará sin duda marcada por la economía. Los temas macroeconómicos se han convertido en los temas de primera línea, de primer orden en la vida nacional. En el Congreso de la República, desde orillas distintas, son escuchadas, acatadas las voces de nuestros invitados del día de hoy, con quienes queremos revisar la perspectiva de este año que comienza. Me da mucho gusto saludar al senador Iván Duque, del Centro Democrático. Bienvenido, senador. Muchas gracias, doctor Juan, un placer estar acá. Y me da mucho gusto saludar al senador Ángel Custodio Cabrera, del Partido de la U. Bienvenido, senador. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. Decía en la introducción, desde orillas distintas, interviniendo en temas muy esenciales en este año en el que habrá reformas, habrá proyectos, habrá debates. Tenemos inflación, dólar, acciones, Ecopetrol, reforma tributaria. Todos estos temas van a estar pasando por sus curules. Entonces, les pregunto para iniciar, perspectivas del año. Senador Duque. Bueno, yo creo que este año ya es la confirmación y el momento más álgido de una coyuntura fiscal y macroeconómica muy delicada, que la detonó lo que yo llamaría el habernos convertido en adictos a la renta petrolera. Sobre todo, ¿por qué? Porque el gobierno durante los años 2010 y 2014 expandió todos los gastos permanentes basados en una bonanza transitoria que fue esa bonanza petrolera. Y hoy, cuando ya el precio del barril de petróleo está por debajo de los $30 y habíamos hecho toda una planeación fiscal con un precio de petróleo que estaba por encima de $90, nos estamos dando cuenta que nos llegó el momento del ajuste. El gobierno hizo caso omiso de un ajuste importante en el 2014, en el 2015, y ahora vienen los momentos dolorosos. Senador Cabrera. Sí, efectivamente estamos viviendo uno de los momentos más difíciles, pero no por la falta de planeación, como dice aquí mi próximo ministro de Hacienda, el doctor Iván Duque, sino... Ya vio el triunfo del Centro Democrático. Sino básicamente toda la coyuntura mundial que estamos viviendo. Todos los hidrocarburos se fueron al piso, y eso no es un problema de Colombia, es del mundo. Efectivamente, Colombia le apostó a exportar petróleo, a producir petróleo, una apuesta muy delicada, pero no de este gobierno, era una política del Estado colombiano. Y nos toca ahora empezar a resolver esa situación con una perspectiva muy difícil, porque efectivamente el petróleo estaba el año pasado 50, 60, todos los proyectos macroeconómicos, y hoy estamos hablando, se habla hoy de menos de $20, entonces por lo tanto nos toca diversificar nuevas actividades, y eso es lo que se avecina en este año. Senador Duque, le pregunto por algunos indicadores, inflación y precio del dólar. ¿Cuáles son sus proyecciones? Bueno, ¿se acuerda que hace un año estuvimos haciendo un programa similar y yo le decía a usted que me preocupaba algo, que se estaba dando una devaluación muy rápida y que esa devaluación muy rápida se iba a sentir con presiones inflacionarias? ¿Por qué? Porque el país se había convertido en un gran importador de insumos, un gran importador de alimentos. Y yo le dije a usted que lo que más temía era que la meta de objetivo de inflación del Banco de la República se fuera a salir de cauce. Yo recuerdo que las autoridades económicas dijeron que yo estaba haciendo tremendismo, que estaba haciendo pesimismo y que íbamos a cumplir el rango meta. La verdad es que la inflación el año pasado se acercó al 7% de la inflación de alimentos, por encima del 9%. En la medida que ese ciclo de devaluación se siga acentuando, la inflación se va a sentir, con un elemento adicional, la llegada del fenómeno del Niño, que se va a ver también reflejada en una mayor inflación de alimentos. Y creo que en términos del tipo de cambio, lo que está presionando esa devaluación tan acelerada está muy ligado a los precios del petróleo, justamente por la petroleodependencia que nosotros tenemos, entre otras cosas porque el petróleo representa más del 50% de nuestras exportaciones, más del 40% del mercado de divisas, cerca del 30% de la inversión extranjera directa. Entonces, entre más caiga ese precio del petróleo, más se va a sentir ese efecto en el tipo de cambio y por ende también en la inflación.
Senador Cabrera. Arranco con el tipo de cambio. Efectivamente, la proyección no es buena, a pesar, hoy los mercados son muy fuertes. Prácticamente uno creería que vamos a terminar en dólar superior a los 3.500 en los próximos días. Esperemos que el Banco de la República tome algún tipo de decisión para parar ese crecimiento fuerte del dólar versus el peso. Eso va a ser todo el año ese estrés que vamos a tener aquí. Va a ser casi imposible decir que no vamos a asumir esa situación. Me preocupa el fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque el tema de alimentos, por eso hoy el gobierno nacional le toca salir a buscar unas alternativas, uno diría algunos pañitos, lo que sea, pero algunas alternativas urgentes, sobre todo en el Ministerio de Agricultura. Es urgente, porque si no se nos viene una inflación muy fuerte, producto de los alimentos básicos sobre todo. Es que si no hay agua en Colombia, pues es muy difícil responder por una seguridad alimentaria. Entonces yo creo que la situación es muy delicada en ese sector. Ustedes dos, aparte de ser unos expertos en estos asuntos económicos, presupuestales, tributarios, tienen un muy agudo olfato político y son políticamente muy importantes en el Congreso. En ese frente, en el día de antier, se decía, le van a presentar al presidente Santos las propuestas de la Comisión de Reforma Tributaria. Y la sensación que quedó es que el palo no está para cucharas y que de pronto el gobierno no se le mete a una reforma tributaria, porque le dieron mucho palo con Isagen, porque salieron lesionados, porque el ministro está golpeado, porque tienen el plebiscito por delante, por muchas razones. Yo les quiero preguntar sobre esa actividad política en el Congreso de la República y su aproximación a los temas económicos. ¿Habrá reforma tributaria, senador Cabrera? ¿Usted qué cree? Pero primero que todo, con la última reforma, el Congreso de alguna manera presionó al gobierno a crear una comisión de expertos. Los gremios le pidieron al gobierno y al propio Congreso que creara una comisión de expertos para que se hablara de reforma tributaria estructural. Yo la verdad siempre dije que ese término de reforma estructural, solamente se había realizado una reforma hace 27, 28 años y se hizo por decreto. Con facultades, con facultades. Entonces, eso políticamente ya es un mensaje delicado, porque una reforma estructural es muy compleja, porque los gremios pensaron que haciendo una reforma estructural me iban a bajar los impuestos. Y ese es el primer tema, y usted lo acabó de decir, el palo no está para cucharas. Yo sí creo que sí se debe hacer una reforma. Aquí hay que bajar algunos tributos. Yo reconozco públicamente que en el tema del impuesto a la riqueza hay una presión muy fuerte y que las empresas lo sintieron de una manera. Eso hay que buscar una salida. El problema es que, como hablábamos hace rato, tenemos una caja con todos los problemas económicos difíciles. Entonces hacer una reforma tributaria como para aliviar a alguien es muy complejo. Por eso aparece esa propuesta de los expertos, en la cual me parece que se le fue un poquito la mano, en demasiado académicos, al proponer temas como IVAs o cosas de esas. Bueno, el IVA a los útiles escolares, el IVA al Internet popular, el IVA a todo, porque es que técnicamente, o sea, un experto tributario, un académico que te dice, grabemos todo, y vía deducciones, vía devoluciones, cuadramos a la gente. Entonces eso es muy bonito en el papel. ¿Cuál es, como dicen ahora, su feeling, su percepción? ¿Usted cree que el gobierno presente reforma tributaria? Yo sí creo que va a presentar, lo que pasa es que no lo veo a corto plazo, pero sí va a presentar algo. Ese algo, eso es lo que toca explorar estos días, porque ahí se ha hablado, por ejemplo, el tema de las entidades sin ánimo de lucro, que yo fui uno de los primeros en decirle hay que grabar esas entidades, sobre todo el caso de Bogotá, Juan, que usted lo conoce muy bien. El 30 o 40%, doctor Iván Duque, el 40% de la contratación pública en Bogotá, en los últimos 10 años lo hicieron entidades sin ánimo de lucro. Y estamos hablando de 60, 70 billones de pesos, y eso 0 pesos. Entonces, esa es una posibilidad, pero no sé, creo que sí va a presentar algo el gobierno. Su percepción, senador Duque, ¿usted cree que van a presentar reforma tributaria? ¿Qué va a pasar con el trabajo de la comisión de expertos? Pues mire, yo siento que este gobierno vive de pipe en pipe
y el PIPE es el plan de impulso a la popularidad en las encuestas. Entonces, para lograr ese plan de impulso a la popularidad en las... ¿El PIPE no era un plan de reactivación que habían...? Sí, bueno, siempre es un plan de reactivación en las encuestas. Entonces la reforma tributaria yo no creo que cumpla ese propósito que el gobierno quiere. El país sí necesita una reforma estructural para simplificar, sobre todo para estimular la competitividad, el empleo formal, el ahorro y la inversión. Creo yo que lo que ha presentado esta comisión de expertos hay que saberlo desagregar. Yo creo que lo primero que hay que rescatar es que la comisión de expertos destruye las dos principales reformas tributarias que ha hecho este gobierno. Elimina el IMAN, elimina el IMAS, elimina el CRE, la sobretasa del CRE, todos esos elementos de gran complejidad que creó este gobierno y que lo único que han hecho es hacer más difícil el sistema tributario. Segundo, creo que la comisión de expertos cometió, a mi juicio, un error, y fue presentar una propuesta de IVA que le pega muchísimo a la clase media, grabando productos como la leche, como los huevos, como el queso fresco, grabando el internet popular, grabando el acceso a la tecnología, a los computadores portátiles que son importantes para la clase media, con una evaluación del 40% se vuelve cada vez más difícil. Y creo que el error está en que cuando usted tiene una economía con tanta inflación, o desbordada la inflación frente al rango meta del Banco de la República, tiene una desaceleración, incluir una propuesta de IVA tan agresiva como la que está, lo único que puede hacer es resentir la demanda agregada del país. Creo que propuestas como la de dividendos, por ejemplo, es importante también saber entender, primero, que el recaudo que se espera no es tan grande y que puede afectar el mercado de capitales. ¿Y usted cree que la van a presentar? Mire, yo veo aquí a mi colega Ángel Custodio y él se ríe y todo. Yo creo que lo que él le contestó a usted de alguna manera es: el gobierno solamente la va a presentar después del plebiscito, porque no se atreve a hacerlo. Lo que sí creo es que de pronto los mercados no van a tener esa paciencia y eso puede llevar a que el gobierno se vea en la encrucijada de tener que presentar plebiscito y una reforma tributaria para financiar ese exceso de gasto que hizo con una renta transitoria como la petrolera. Le escuché decir a un economista, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Si meten primero la tributaria, después no les pasa el plebiscito. En cambio, si lo hacen al contrario, de pronto logran plebiscito y tributaria. ¿Será que para ese escenario vamos? Después de estos mensajes, seguimos con los senadores expertos en temas económicos, Iván Duque y Ángel Custodio Cabrera. Ya regresamos. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Ser colombiano es sentir orgullo por el país y trabajar para llevarlo tan alto como merece. Es el sueño de hacer una universidad que forme mejores seres humanos y cumplirlo durante 30 años. Así es la Sergio, que llevó el nombre del país tan alto como para lanzar el único satélite colombiano al espacio y tan lejos como para ser la única en el país con sede en España. Es la universidad que forma profesionales globales para el mundo de hoy. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Universidad Sergio Arboleda, la universidad más joven de Colombia con acreditación de alta calidad. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Regresamos. Este complejo panorama económico del año 2016 está atravesado por el proceso de paz, o acompañado por el proceso de paz, o estimulado por el proceso de paz, como cada uno lo quiera ver desde su óptica. Entonces regreso a la hipótesis sobre la cual estábamos hablando. ¿Qué irá a hacer el presidente de la República? Les dice en Hacienda: aguantemos esta dificultad económica, pero si metemos ahora la reforma tributaria, no solo ahí se nos hunde en el Congreso, sino que además dejamos herido de muerte el plebiscito. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Para qué hay ambiente en el Congreso y para qué no hay?
Bueno, yo creería, primero que todo, el objetivo del Congreso y políticamente todo el mundo está concentrado en el proceso de paz. Y como ven las últimas noticias, yo creo que eso se viene ya. Esto es firma del proceso de paz y automáticamente tiene que venirse el plebiscito. La oposición aquí, el Centro Democrático, va a ser muy fuerte. Y no solamente sí, en el plebiscito solamente el Centro Democrático, y por eso se tiene que hacer automáticamente el plebiscito. En medio de esas coyunturas, yo no veo al ministro Cárdenas dando explicaciones de una reforma tributaria que al sol de hoy, basado en el informe de los expertos, no veo tan fácil presentarla rápidamente. Yo vería una reforma después del plebiscito, porque eso da un poco más de legitimidad, y estoy hablando políticamente, para presentar alguna alternativa. Eso lo dice Ángel Custodio Cabrera, no soy vocero del gobierno ni nada del estilo. Yo haría eso, pero esperemos la próxima semana qué le dicen al país frente a esa situación. Es que la reforma tributaria tiene 3 elementos en los cuales es complejo. Primero, es que el único ingreso que ven los expertos es IVA, y eso es difícil. Segundo, hay un tema que sí me interesa, o que nos interesa a los que conocemos un poco, y yo creo que al doctor Duque también, y a todo el mundo, a todos los colombianos, que es reestructurar la DIAN. ¿Por qué? Porque cuando usted le hablan del 39% de evasión en IVA, usted sí tiene que abrir los ojos, porque ahí puede ser una fuente importante. Pero reestructurar una DIAN significa entregarle elementos, entregarles facultades y una serie de situaciones, prácticamente crear un organismo único con una cantidad de situaciones y lograr un recaudo mucho mayor para evitar algo curioso, porque yo puedo crear los impuestos que quiera, pero automáticamente la cartera me está generando algo que no es, o sea, la gente no está pagando esos tributos. La Corte Constitucional, menos mal, le quitó un tema que es dar amnistías tributarias, porque eso significaba ya no va a haber más amnistías. Entonces por eso sí se requiere una DIAN muy fuerte. Senador Duque, la misma pregunta. ¿Usted qué cree que va a pasar? Pues es que mire, yo creo lo siguiente. Este multimillonario americano Warren Buffett dice, una frase muy buena, que solamente cuando la marea baja nos damos cuenta quién estaba nadando en peloto. Entonces, lo que estamos viendo acá es que la marea en la cual nosotros veníamos andando, que era una marea de grandes precios del petróleo, se cayó. Nos dimos cuenta primero que nosotros habíamos expandido demasiado el gasto permanente financiado con esa bonanza transitoria. Y hacer una reforma hoy para tratar de compensar ese exceso de gasto solamente con impuestos, me parece que puede ser demasiado dañino para la economía. Entonces hay que hacer un primer esfuerzo, y es a sincerar las cuentas fiscales de la nación. Entre otras cosas porque el presupuesto del año 2016, y esto Ángel Custodio lo conoce bien, fue hecho con un precio de petróleo de $50 por barril. Estamos por debajo de 27. Por cada dólar que estemos por debajo, la nación deja de recibir cerca de 500.000 millones de pesos, únicamente compensado con algo de devaluación. Pero es un hueco grande y creciente. Y a eso agréguele otra cosa. Juntar en este momento, con esa presión inflacionaria que tiene en la economía, con esa desaceleración, algo muy agresivo en IVA, puede ser muy, muy dañino. Pero también los mercados internacionales van a estar viendo cuál es el compromiso del gobierno para hacer esa reforma. Y déjeme cerrar con esto, doctor Juan. Hay una señal muy peligrosa, y es que este gobierno, cuando Ecopetrol recibió grandes recursos, tuvo una política donde le hizo trampita la regla fiscal, recibiendo las utilidades, y ponía a la empresa a endeudarse en lo que el gobierno no podía. Ecopetrol ya está teniendo una situación muy complicada y puede no repartir dividendos. Entonces esa fuente también se nos va a pagar. Y yo creo que si el gobierno quiere jugar simplemente el juego político de primero el plebiscito, después la reforma tributaria, los tiempos que se desfase esa convocatoria del plebiscito con la firma de la paz puede terminar desembocando en una gran pérdida de credibilidad de los mercados en la capacidad del gobierno de articular un escenario fiscal manejable. En este proceso con reforma tributaria por delante, yo he escuchado a muchas personas decir, y yo mismo lo he dicho, resulta muy difícil que le digan a los colombianos, ustedes tienen que pagar más impuestos, si no se ve un propósito serio de austeridad, si uno no ve que el gobierno está ahorrando recursos. El presidente lanzó una alerta de austeridad y un plan de austeridad
¿Lo dejó satisfecho ese plan de austeridad, senador Cabrera? En la ley de presupuesto quedó ya el primer mensaje, que era, tienen que disminuir el 10% de los gastos de funcionamiento. Ese mensaje de cada entidad. De todo el Estado colombiano, o sea, ese es el primer mensaje. Segundo, con el ajuste que toca hacer en el año 2016, similar al que se hizo en el 2015, es que el 2015 tocó ajustar los gastos de funcionamiento en cerca de 600, 800 mil millones de pesos y 6, 7 billones de pesos de inversión. O sea, el presupuesto no se cumplió porque no había la plata. En el 2015, con mayor razón, porque los ingresos estaban basados en unos presupuestos macroeconómicos que de entrada en el mes de enero no los dejaron. Entonces toca ahora, de una manera muy fuerte, el mensaje que está mandando el presidente, entre comillas, es bueno, no gasten más. Y el ejemplo es el tema de los aviones, que es una pendejada. Nosotros en el Congreso de la República, y en eso, en contravía del propio gobierno, apoyé una iniciativa aquí del senador Iván Duque, en el sentido de, por ejemplo, manden ese mensaje, cero publicidad este gobierno. Y eso no es en contra de los medios de comunicación, es en el contra de las finanzas de Colombia. ¿Cómo podemos hacer gastos de invertir o de alguna manera salir a hacer gastos de publicidad cuando no estamos para esa situación? Ese segundo mensaje sería bueno que lo mandara el gobierno, pero yo creo esto toca, aquí no es que toca, porque la caja se nos está disminuyendo. La misma pregunta, senador Duque, ¿a usted le gustó el mensaje de austeridad del presidente? Me parece que fue ornamental, parece que fue simplemente para la galería, porque el problema no se resuelve con viajes en clase económica. Bueno, que haya viajes en clase económica, me va bien. El problema aquí es donde están los gastos estructurales del gobierno. Es que mire, doctor Juan, la ley de presupuesto, en los documentos oficiales del gobierno reconoce que el 61% del presupuesto de inversión de la nación no va para inversiones económicamente productivas. Ahí nosotros tenemos que mejorar la calidad del gasto. Eso es reconocido por la Dirección de Presupuesto. Adicionalmente, entre el 2010 y el 2014 haber expandido en 18.000 cargos la nómina de la rama ejecutiva, haber gastado entre el 2012 y el 2014 2.4 billones en publicidad y eventos, o lo que el gobierno inclusive prometió. Es que este gobierno prometió en campaña 300.000 viviendas gratis, son 12 billones de pesos, no les va a poder hacer. Prometió bajar la contribución de los pensionados a salud del 12 al 4%, eso vale 3 billones de pesos. Entonces yo diría que un gobierno que generó su plan de gobierno sobre la base de tener un barril de petróleo a $100, pues obviamente tiene que decirle al país la claridad de las reglas fiscales. Con otro elemento, la misma comisión de la regla fiscal, doctor Ángel Custodio, usted sabe esto bien, supone que vamos a tener un precio de largo plazo del barril de $80. Por Dios, necesitamos que la Comisión de la Regla Fiscal nos asincere para saber, con la situación real de los precios del petróleo, cuál debe ser el déficit fiscal de Colombia. Este año vamos a tener un déficit del 4% del PIB, eso son cerca de 32 billones de pesos. Y hoy estamos contemplando eso sobre la base de que la DIAN sea capaz de recaudar 4 billones por fiscalización, que con los balances del 2015 va a ser muy difícil. Estos minutos que nos quedan, yo los he visto a los dos en debates públicos y en orillas muy distintas en el tema de Isagen. Digamos que se ha discutido mucho, la semana pasada todos los días había una noticia sobre Isagen. Yo les quisiera pedir para nuestros televidentes un resumen del tema Isagen desde la perspectiva de cada uno de ustedes. ¿Qué pasó y qué sigue? Bueno, yo diría, lo que ocurrió acá fue un pésimo negocio para el país. Vendimos una empresa mal valorada. No se valoraron los activos intangibles de la empresa en el siglo XXI, ni los de propiedad intelectual, ni los ambientales, que además son monetizables en el mercado de reducción y captura de CO2, los activos subyacentes, el costo de instalar nuevamente la capacidad que tiene Isagen, que no se refleja en una valoración de flujo de caja, y algo terrible, Isagen es una empresa rentable, que con lo que le podría repartir de utilidades podría también cumplir el propósito de capitalizar la Financiera de Desarrollo Nacional, tomando esa institución un crédito con el BID del Banco Mundial, donde tendría condiciones blandas para quedarnos con las dos cosas. Entonces perdimos eso. Hicimos una subasta, supuesta subasta, porque solamente llegó un proponente y fue una compra directa sobre el precio piso. ¿Eso qué nos demuestra? Que se violó la ley 226 en lo que denomina la libre competencia para comprar un activo. Entonces yo diría, fue ilegal, fue inconveniente y un gran detrimento para el pueblo colombiano.
Senador Cabrera. Bueno, el tema de Isagen, la oposición siempre ha dicho que ha sido un pésimo negocio. Yo creo que no. Que esté este tema de un único proponente y demás, y de ahí se han cogido para demandar y todo lo demás, yo creo que no. Hicimos toda una exposición en el sentido de la situación económica del país. No tenemos con qué crear nuevas inversiones en infraestructura, que es lo que reclama el país, cambiando la posibilidad de diversificar nuestros ingresos. Si no invertimos en infraestructura, difícilmente podremos salir adelante. Y la única posibilidad que se veía a corto plazo es Isagen. A largo plazo uno sí puede decir, oiga, cogemos las utilidades de Isagen y las colocamos como aporte a la FDN, todo eso se puede hacer, pero a largo plazo, a corto plazo no se veía. Por eso esa decisión, los partidos de la Unidad Nacional, no todos, pero la gran mayoría acompañamos al gobierno en esa situación. Que ahora nos toque revisar si la valoración era la mejor. Yo creo que para eso se contrató una banca de inversión y demás, pero los organismos de control dirán si eso no es. Ya la opinión pública lo está evaluando y demás, pero yo sí creo que desde el punto de vista de decisión fue lo mejor que hizo el gobierno, y esperemos, sobre todo lo más importante, las respuestas positivas frente a esa decisión. Deplorablemente en estas buenas charlas el tiempo vuela. Era muy importante para nosotros poder presentar estos temas sensibles desde estas dos perspectivas, de dos senadores, como ustedes los han oído, serios, respetables y conocedores de los temas. Muchas gracias, senadores. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, doctor Juan, y un placer estar acá conmigo. ¿Cómo va su último libro? Pues se ha vendido bien, doctor Juan, y además para que por favor invite aquí a los televidentes a que busquen Efecto Naranja para conocer sobre el peso de la innovación en la nueva economía. El efecto naranja. ¿Y cómo van sus madres comunitarias? Gracias, Juan, por tu invitación. De verdad que me place siempre estar al lado de nuestro próximo ministro de Hacienda de este país. Por eso él ya vaticina el triunfo del preparando. Yo a veces le digo que no hable tanto, porque cuando le toque tomar decisiones, yo lo veré y voy a grabar todos estos programas. Yo le paso la factura Ángel, que usted lo mire, lo que usted aprobó, lo que ahora le toca las madres comunitarias. Estamos muy preocupados en este momento. Ayer y hoy, mañana espero resolver. La nueva administración del ICF se le ocurrió la brillante idea de prácticamente como una especie de licitación pública someter a las organizaciones de madres comunitarias, y yo creo que en este momento tienen que reversar eso, porque es un programa social. Hemos avanzado muchísimo en ello, su seguridad social, y no solamente la madre comunitaria, sino nuestras madres sustitutas. Hemos avanzado muchísimo en esa sección. Le hago la pregunta porque todos saben que el doctor Ángel Custodio lleva 20 años, 30 años trabajando con las madres comunitarias. Muchas gracias, senador Duque, senador Cabrera, y a ustedes por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. Que tengan todos una feliz noche.